tried to buy and sell the earth for private gain by theft and murder. They took the land. Now everywhere the walls spring up at their command. Make the laws to chain as well. Could you dazzle us to heaven? All they done is... Esto es Oyster Band. Y esta foto se la tomé yo a Oyster Band en Londres en 2016. Oyster Band es mi banda. Desde hace muchísimos años, creo que los voy a haber empezado a oír en el 89 o por allí. Y es una banda que me parece de las más infravaloradas de la historia de la música. Son de los fundadores del folk punk, son de los fundadores del folk rock, son los que pretenden, de los primeros junto con Levelers y con Still I Span y otros que tienen más o menos la misma edad, unen por primera vez la música tradicional del Reino Unido con las nuevas expresiones musicales, con la batería, con la guitarra eléctrica, con una actitud contestataria nueva y distinta de las actitudes contestatarias que muchas veces tiene también la música popular. Antes que nada, muchas gracias al Shrewsbury Folk Festival por su permiso para utilizar estas escenas del grupo. Les dije 1 minuto, medio minuto al principio, medio minuto al final, porque le pedí y luego hicimos unas pruebas para ver que no nos cerraran el streaming. Si sigue el streaming es que no me lo han cerrado. Hicimos algunas pruebas. Debo reconocer una cosa además, yo a la gente de Oyster Band la conozco, he estado con ellos en Londres, he estado con ellos en España, en Avilés, que fue donde conocí al cantante, a John Jones, cuando vino a presentar un disco en solitario. A la banda con ellos estuve en Oviedo y con ellos estuve también en Londres. Y son tan buenas gentes que además me permitieron usar una de sus canciones, la letra de una de sus canciones, como epígrafe de mi libro La Izquierda Feng Shui, porque son gente de izquierda, pues son gente de izquierda racional. Entonces, la frase que usamos, no tengo el libro aquí, la traduje para el libro, pues no me sé la traducción de memoria, lo tengo en inglés, pero dice: no he rezado desde Dios sabe cuándo, mis dientes son antiestadounidenses o antiamericanos, si quieres. Soy el hijo huérfano del socialismo, no me impresionan, no me reconcilio, algunas personas creen que estoy loco, pero no lo estoy, aquí viene la inundación. Esto es de su canción Here Comes the Flood, que me parece absolutamente espectacular. Sus letras, son grandes músicos. Ian Telfer es un violinista excepcional, Alan Prosser voy de izquierda a derecha, y a la izquierda está Ian Telfer. El de en medio es un bajista que ahora trabaja mucho con ellos, que se ha quedado en el grupo, pero no es el original. Los originales son los tres que están a los dos extremos de la izquierda y en el centro. A la izquierda Ian Telfer, en el centro John Jones, y a la derecha Alan Prosser, que es un gran guitarrista. Y John Jones, aparte me parece que es un cantante de primerísimo nivel, con una proyección espectacular, con una conexión extraordinaria con el público, con una técnica maravillosa. Debe pasar ya de los 70 años, mi querido John Jones. Pero además de su visión musical, sus letras. Yo recuerdo hacía poco, cuando los vi en Oviedo, hace un par de años, la última vez que hubo conciertos antes de la pandemia, decía Ian Telfer que esto lo habían escrito hace muchísimos años, pero que era una canción que era válida para hoy, que decía cosas como: lo que queríamos nosotros era más fuegos artificiales, un 4 de julio que durara para siempre, lo que queríamos eran más estrellas en un cielo azul. Lo que queríamos era algo que valiera la pena, que valiera el trabajo, que valiera la espera. Luego te suben a la montaña y ves que es demasiado tarde. A la mitad de estarlo pasando bien, la verdad me dio su beso helado. Mira a tu alrededor, debe ser una broma. Haber andado todo este camino para esto. Y en muchas cosas esa canción cuando ves algunas cosas que pasan en política y dices: Dios mío, all that way for this, andado todo este camino para llegar a esto, hombre, deberíamos estar mucho mejor. Tienen letras que no veo a nadie
a nadie más que las escriba. Y esto es importantísimo porque estamos hablando de un grupo que tiene 20 discos a lo largo de sus, se forman alrededor del 76, 86, 96, 96, 45 añitos, 45, 48 añitos tienen. Cuando celebraron los 40 ya tenían ya 43, pero, y una de las cosas que a mí me entregó finalmente Osterwald fue su capacidad de ser de la izquierda crítica. Y fue con una canción que se llama Los zapatos de Elena. Todo el mundo conoce la historia de los zapatos de Imelda Marcos. Cuando cayó el dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos, la gente entró a su casa y lo que se encontró fueron habitaciones llenas y llenas de miles de zapatos de Imelda Marcos, más zapatos de los que se podría poner en la vida, así fuera un 1000 la señora. Y los zapatos de Imelda Marcos eran muy conocidos, pero luego la gente nunca tuvo presentes los zapatos de Elena Ceausescu, los dictadores de Rumania. Los Ceausescu tenían, y lo voy a poner, no lo metí en su momento, me van a perdonar, lo voy a poner aquí encima a lo bestia, es lo que tenían la casa de los Ceausescu, que es absolutamente impresionante. A ver si se ve. Sí, se ve. Aquí está la casa de los Ceausescu con su baño con los tradicionales grifos de oro. Ese era el héroe del comunismo. Los grifos de oro, todo en oro. Parece el baño de Donald Trump. Y es el baño de Nicolai y Elena Ceausescu, que eran los líderes del comunismo rumano. Y alguna vez me encuentro con una canción de mis queridos Oesterband que dice: los rebeldes toman el palacio que encuentran en los gabinetes del poder, quedan atrás secretos. ¿Es un juicio recortado hasta el hueso? No. Son grifos de baño de 19 quilates, teléfonos de marfil, sábanas de satín negro, cajas de cerveza alemana, películas pornográficas, un candelabro destruido, fracs hechos de piel de tiburón, closets, armarios llenos de objetos que no podrías creer. ¿Cómo puedes usar 1000 pares de zapatos? Y cuando ella tuvo que caminar, solo pudo usar un par. Ponte en los zapatos de Elena. A ella no le dieron tiempo de elegir y ella dijo: prefiero morir que parecer una perdedora. Y bueno, lo que hicieron los romanos fue hacerle el favor y matarla en un fusilamiento absolutamente extralegal, todo lo que sea, pero la capacidad de reconocer que la barbarie que se cometió con Rumania, lo que descubrimos después, etcétera, son cosas que mucha gente en ciertos sectores de la izquierda negada, y a mí me encantaba que Oesterband la siguiera. Les recomiendo a Oesterband, les recomiendo los 20 discos, algunos muchísimo mejores, pero ninguno malo, y les recomiendo que por supuesto vean sus letras. Vamos a oír un poquito más de Oesterband, otros 30 segundos, gracias al Festival de Folk de Shrewsbury, y volvemos. The nightmare face is still in my town. Don't get too close, the big mistake. You see that scar beneath the makeup. Maybe don't know right from wrong. Maybe don't know what we're here for. Maybe it's time to sing along. This is an uncommercial song. He's got trends. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.